inmensidad de todo. Pero tan grande como es el océano, Dios es más grande. Él junta las aguas del mar en un montón, pone los abismos en depósitos. El salmista estaba genuinamente asombrado por la grandeza y la magnitud de Dios, la conciencia de la gloria, la grandeza y el poder de Dios como creador debería llevarnos a una respuesta de temor y asombro. Esto lo lleva a temer a Dios porque está asombrado de Dios como el creador. Que toda la tierra tema al Señor, que todos los habitantes del mundo le teman. Versículo 8. Lo hacen, no todos. Muchos dicen, Dios ya no existe, ya se murió, ya lo enterraron, ya estamos solamente viendo sus despojos. Pero la realidad es que Dios está vigente, en cualquier momento se puede manifestar. Y dijo al hombre, oh aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse de mal, la inteligencia. Job 28, 28. Vamos a continuar con la última parte de este desglose. Una vez fui parte de un equipo que hacía trabajo misionero en Brooklyn, Nueva York, organizando Backyard Bible Clubs. Blackjack es para cortar la yarda o qué es? Backyard o Blackjack. Blackjack. Afuera. Ah, ok. Bueno. Involucrando a los niños del vecindario con juegos, comida y diversión. Esto nos permitió la oportunidad de compartir el Evangelio en una ocasión. Hablamos sobre cómo Dios habló para que el mundo existiera e hizo todo de la nada. Los estudiantes estaban realmente asombrados. Algunas de las reacciones fueron ¡wow! Y de ninguna manera. Su asombro por Dios en ese momento me recuerda la respuesta de este salmista. Su asombro lo llevó a temer a Dios porque reconoce la grandeza de Dios y lo que su Dios podía hacer. ¿Lo reconocemos? Si lo reconocemos, debemos de seguir sus mandamientos. ¿Por qué? Porque le tememos, pero a la vez lo amamos, sentimos reverencia. Si no, pues hace su regaladera. Esa es otra cosa. Ah, yo conozco algunos. ¿Están ahí en Hueslaco? Muy bien, vamos a ver. Preguntas. ¿En qué momento sentiste un miedo saludable? Les soy sincero, yo como saben no lo veo muy bien. Entonces para mí, yo no me paso si yo no veo un coche por lo menos a 30, 40 metros. ¿Por qué razón? Porque temo de que no pueda calcular su velocidad adecuadamente. Entonces, soy demasiado precavido para pasar. ¿Okay? Ustedes saben en algunas cosas en lo que pueden también tener ese miedo saludable. ¿Qué cosas en la creación te dejan asombrado de Dios? En lo personal, el cerebro. No hay al momento algo que se le parezca al cerebro. No podemos en su momento tener ninguna computadora por la capacidad que sea que haga las mínimas funciones que hace el cerebro. Eso es realmente asombroso. Y reitero, se me hace demasiado difícil que crea que eso fue fruto de la casualidad. Vamos a continuar, Salmos del 10 al 15. El Señor frustra los planes de las naciones, desbarata los designios de los pueblos. Pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió por su fidelidad. ¿A quién se referirá en aquel tiempo? Israel. A Israel. Y en la actualidad, al remanente A la fiel, iglesia. que seríamos los creyentes en Cristo.
El Señor observa desde el cielo y ve a toda la humanidad. Él contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. ¿Lo puede hacer? ¿Por qué? Porque si Él creó y tuvo el poder de hacerlo, puede estar presente en cualquier momento y en cualquier instante. Él es quien formó el corazón de todos y quien conoce a fondo todas sus acciones. ¿Nos podemos ocultar de Dios? No. Y ese también es algo muy importante, porque si no nos podemos ocultar de Dios, debemos precisamente serle fiel por el temor, pero sobre todo por el amor que le tenemos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. Salmos 33, 12. Y para el cristiano sería asimilar precisamente que somos parte de esa nación celestial. Versículos del 10 al 11. Según Keil y otro, Dios es el gobernante irresistible de la historia de los hombres. Salmos 33, del 10 al 11. Él impide, frustra cualquier intento de destrucción de los pueblos. Génesis 67. Un canto nuevo es debido a que hay sucesos novedosos que deben cantarse. Versículo 11. Puede compararse con Proverbios 19, 21. Hay unidad de pensamiento del corazón. La realidad más honda de sus ideas, la parte más íntima de su corazón, el motivo último de lo que le acontece en la historia, se ve con el despliegue de un plan divino, cuyo objetivo es la salvación del pueblo de Israel y que se incluye a la humanidad en su conjunto. Dios no quiere destruir su obra, quiere que se salve, quiere reconciliarlo. Por eso mandó a su Hijo y por eso en su momento estamos adorándole. Le tememos, pero también le amamos por su gran sacrificio y amor. Versículos del 12 al 19. La alabanza viene apoyada por la declaración de aquello que el pueblo de Israel posee en Dios. Es como una bienaventuranza del Deuteronomio 33, 29. El tema del versículo 12 queda aprobado en el versículo 13, porque Dios es el gobernante, omnisciente, creador de los hombres, de manera de que sin su conocimiento o consentimiento no acontece en el mundo nada, ni de un modo secreto ni abierto, y especialmente nada que vaya en contra de su pueblo. Versículo 15. Esa certeza queda apoyada por el hecho de que el pueblo tiene un Dios, tiene en Dios su defensa, que es más fuerte que todos los demás pueblos. Formó los corazones de los hombres, Zacarías 12:1, Proverbios 24:12. Él gobierna las cosas, Él observa las cosas de todos, mirándolos desde sus propios corazones que Él formó. ¿Por qué puede Él saber todo? ¿Por qué nos hizo? Si ustedes ven una computadora, tiene un sistema óptico que permite incluso a distancia, si se hackea, etcétera, que otra persona esté observándonos. Bueno, si lo formó en su momento Dios al hombre, puede también Él estar observando todo lo que hace. No me va a ver, yo me voy a poder ocultar, pero ¿qué creen? Está esa camarita interna en nosotros que Él puso y nos puede estar observando en todo lo que hagamos, incluso hasta en lo que pensamos. ¿Lo creemos? Amén. Si no lo creemos, hay que meditar si es creyente. ¿Okay? Bueno, primero, ¿podemos elegir nuestro camino o podemos elegir el camino de Dios? Pero cuando nuestros caminos entran en conflicto con los caminos de Dios, podemos estar seguros de que nuestros planes fracasarán. El camino de la sabiduría es comenzar siempre con los planes de Dios. Él frustra los planes de todos y todo lo demás. Todo lo demás es de segundo nivel para Dios. El consejo de Jehová permanece para siempre. Los designios de su corazón de generación en generación. Versículo 11. Debemos tener asombro y un saludable temor de Dios, a la luz de quién es Él y lo que ha hecho.
Este sano temor de Dios nos mueve a caminar en obediencia a sus caminos. A medida que reconocemos quién es Él, respondemos en consecuencia. Cuando sabemos amar a Dios, nosotros amamos a su obra, amamos a los demás hombres. No queremos destruir al género humano. Cuando no se tiene temor de Dios, muchas gentes buscan destruir a los demás hombres porque no le temen a Dios. Cuando era joven y mi papá me llamaba por mi nombre, no importaba lo llena que estuviera la habitación o lo que estuviera pasando. Yo respondía acercándome a su voz, dejando atrás cosas menores. Lo hice porque reconocí a mi padre, quién era y el papel que desempeñó en mi vida. Cuando sabemos quién es Dios y el papel que desempeña en nuestras vidas, estamos igualmente motivados para actuar en obediencia, mientras consideramos los planes y el poder de Dios. También consideramos perspectiva y postura, como leemos en los versículos 13 al 15. Dios está al tanto de todo. Para algunos esto podría causar un temor más parecido al terror. Ay, sí sabe lo que hice la semana pasada. Tremendo, porque Dios lo ve todo y está dispuesto a atraparlos. Los padres, y sobre todo los de antes, a veces no necesitaban ni siquiera decirnos nada. Con su mirada ya uno estaba temblando. ¿Por qué? Porque, ay, ya cometí un error, ya no desobedecí, ya sé lo que se me espera después. Y no necesitaban decir una sola palabra. Pero esa mirada, ay, yo la recuerdo. 3. Sin embargo, cuando consideramos el carácter de Dios Todopoderoso y Omnisciente revelado en su palabra, sabemos que Él es un Rey bueno y santo, que sabe lo que está pasando en su reino y con su pueblo. Él no quiere herirnos, Él busca extender su amor y cuidado hacia nosotros. Considerando esto, buscamos vivir en obediencia de una manera que le agrade. Al crecer, mi mamá fue mi maestra de escuela dominical. Sabía que si me pasaba de la raya en clase, mi mamá me hablaría y me corregiría mi comportamiento con una disciplina que no quería experimentar. Saber que mi mamá sabía lo que era mejor me ayudó a vivir de una manera más saludable, que me daría alegría, no dolor. Esto es cierto en un grado mucho mayor con Dios, nuestro Señor, nuestro gran Maestro, que todo lo ve y sabe lo que es mejor. Esto debe llevarnos a vivir de manera diferente, porque queremos agradarle y honrarlo. Cuando no le hacemos caso a los padres, nos va muy mal. Y a mí me tocó mis hermanitos, de repente, no le hacían caso a mis papás y pues la verdad no les fue muy bien. En cambio, cuando uno obedece a los padres en sus instrucciones o en sus sabias enseñanzas, no todos son tan buenas enseñanzas, nos va muy bien. ¿Por qué es tan difícil poner los planes de Dios por encima de los nuestros? ¿Por qué no le tenemos miedo? ¿Por qué no hay temor? ¿Por qué no hay respeto? ¿Por qué no sentimos su amor? Porque, ¿para qué Dios? Me estorba, ahorita yo estaría tranquilamente viendo mi partido de fútbol, el mundial, y estoy aquí dando la clase dominical. Ay, Dios mío. 18. Pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Es una promesa y es también una esperanza que debemos de tener. Si le tenemos, Él nos cuida. Si lo tomamos en cuenta, Él nos cuida. Él los libra de la muerte y en épocas de hambre los mantiene. ¿Cuántas veces se llega a situaciones difíciles y decimos, Señor, ¿cómo voy a salir de esto? Y parece magia, pero de repente las
astros se acomodan y podemos salir de los problemas. Esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. Si de verdad le tememos. En Él se regocija nuestro corazón, porque confiamos en su santo nombre. ¿Confiamos en Él? Y si no confía, hágalo, arrepiéntase, porque es la única forma de sentir gozo, aún en las tribulaciones. Que tu gran amor, Señor, nos acompañe, tal como lo esperamos. Él está con nosotros si nosotros realmente lo obedecemos y le tememos a Él. Pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Salmo 33, 13. Muy bien. Vamos a ver el contexto. Para aquel y otro, en sus manos está el fin último de todas las cosas. El ojo de Dios está sobre los que le temen. El ojo es el objeto final de su gobierno del mundo. Está dirigido hacia aquellos que le temen. Está centrado en aquellos que esperan su misericordia, versículo 19. Concreta esa afirmación insistiendo en su misericordia y fieles deben esperar y confiar en la amorosa providencia de Dios, pues son conscientes de su propia limitación, debilidad. En medio de los peligros, ven en Dios su protección, único que los puede liberar de la opresión de otros hombres. ¿Quién nos puede liberar de esos, de las maldades de los demás? Dios. ¿Cómo? A veces de formas que nosotros no esperamos. Del 20 al 22, la iglesia reconoce a Dios como su ayuda, su escudo, su fuente de alegría. Nuestra alma espera en Él, Salmo 106.3. En los versículos 20 y 21 está el pensamiento clave de todo el Salmo. Dios es la espera de vida ilimitada, la realidad inexhaustible. ¿Qué significa inexhaustible? Ya todos lo saben, pero para recordárselos, que por su abundancia o plenitud no se agota, no se acaba. La fuente perenne, eterna, de nuestra alegría. Su santo nombre es el fundamento de la fe, del amor y de la esperanza de la iglesia, pues en ese nombre viene la salvación. Al orar podemos pedir su misericordia para que nos llene y salve, y espera en Dios, y se encuentra con la gracia de Dios, se encuentra mutuamente, pues Dios es fiel a su palabra. Él es misericordioso, pero debemos de clamar a Él y no desconfiar de que Él cumplirá sus promesas. Primero, algunas personas pueden desconfiar de la declaración, pero mira, el Señor vigila a los que le temen, como si Dios fuera como un severo instructor llamado a un soldado que tengo el ojo puesto. Ese no es el caso, como deja en claro el resto del versículo. Del versículo 18. Dios vigila a aquellos que dependen de su fiel amor, debido a que Dios vigila a los que humildemente le temen. Él sabe cuándo necesitan rescate o liberación. Tal amor y protección significa que Dios también nos disciplina cuando lo necesitamos. En este salmo vemos la protección y el rescate de Dios, y algunas veces su protección significa que Él nos proteja del daño que nos podemos hacer a nosotros mismos a través del pecado. Dios nunca va a permitir ni va a estar a favor del pecado. Dios es de una sola línea. No cambia conforme a nuestra personalidad o nuestros gustos. Por eso debemos de entender muy claro que Dios jamás nos va a apoyar en una actitud pecaminosa. Permítame usar el fútbol como un ejemplo.
Los jugadores de fútbol saben dónde están los límites del campo. Salirse de esas líneas conlleva una penalización. Inherente a esa penalización está el recordatorio de las reglas del juego. Y para tener éxito y ganar el juego, debemos permanecer dentro de las reglas. En ese sentido, la disciplina de un penalti beneficia a los jugadores que ven cómo Dios trabaja a nuestro favor como nuestro escudo y proveedor. Debería llevarnos a responder con amor y asombro, descansando confiadamente en el temor, en él tenemos protección, porque podemos ver cómo Él nos ama y está atento a nosotros y nuestras necesidades. Cuando alguien en su momento quiere romper las reglas se establecieron para protección. Por ejemplo, en un semáforo, si el rojo le parece que es verde y se arranca, ¿qué va a pasar? Un accidente. ¿Por qué razón? Porque no respetó las reglas, que son para su protección. Y si no respetamos las reglas, podemos tener una situación muy difícil. Lo mismo pasa con Dios. La doctrina de Dios se hace para ayudarnos y protegernos. Si no la cumplimos, podemos sufrir serios accidentes. Una frase clave que captura este descanso confiado está en el versículo 20. Esperamos en el Señor. La palabra hebrea para esperar capta la idea de mirar hacia algo como una esperanza confiada. A menudo esperamos a personas dignas, digamos, para un alimento, para un aumento de trabajo, para un almuerzo de trabajo, pero no tenemos garantía de que vengan. Pero esperar en Dios es algo seguro. Le esperamos con confianza confiada. Sabemos que Él es nuestra ayuda y escudo, y que su fiel amor descansa sobre nosotros. Como el salmista comenzó el versículo 20 con una referencia a esperar en el Señor. Termina esta sección del versículo 23 con una declaración paralela. En ti te esperamos. Porque tenemos a Dios. ¿Por qué le tememos a Dios? Le tememos porque sabemos con plena seguridad y confianza que Él nos protege y nos protege. Si no le tenemos, si no lo tomamos en cuenta, si no sentimos temor reverencial, simple y llanamente no creemos en Él. El creer es también tener la certeza de que necesitamos temerle y necesitamos seguir sus mandamientos para realmente